Dios les continúe bendiciendo y gracias al Señor porque nos ha permitido, después de aproximadamente 14 semanas, de poder continuar nuestro estudio, ser perseverantes, continuar con las cosas que hemos prometido al Señor que hemos de realizar. Y es por eso que este día vamos a compartir con relación a los hebraísmos o los dichos que vamos a estudiar este día propios o modismos que se emplean propiamente de una región. Los hebraísmos o la interpretación de hebraísmos se tiene que hacer precisamente y se tiene que identificar al momento de estudiar un pasaje bíblico. Los hebreos emplearon ciertos modismos, es decir, expresiones características de su idioma que nosotros debemos tomar en cuenta para poder interpretar la Biblia. Algunos ejemplos de hebraísmos que vamos a compartir en este día es, por ejemplo, un uso de un absoluto para expresar un relativo. Tenemos un ejemplo, Éxodo capítulo 12, versículo 14. Dice, y este día os será en memoria y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Dice de la siguiente manera, por estatuto o perpetuo lo celebraréis. ¿Continuamos celebrando nosotros esa fiesta? De ninguna manera. Cuando se refiere a estatuto perpetuo, se está refiriendo, o debe entenderse, mientras dure la ley, ya que la gracia, la que tenemos ahora en Cristo, es otra dispensación, es otro tiempo, es otra administración del tiempo, que es nuestra Pascua. Ahora tenemos a Cristo, que es nuestra Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua, porque no estamos en el periodo de la ley, sino en el periodo de la gracia, y nuestra Pascua es Cristo. Los hebraísmos de filiación. Por ejemplo, tenemos una expresión muy común entre los hebreos que dice hijo de David, hijo de David, hijo de Zebedeo, hijo del carpintero. Normalmente está expresando la relación entre padre e hijo y se utiliza para señalar a un descendiente de una lejana generación. Tenemos 3 ejemplos aquí en Mateo 20:30 cuando dice hijo de David, en Daniel 5:2, Nabucodonosor tu padre, o también se menciona como hijo de los profetas. Dice Mateo 20:30. Y 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron a que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esos 2 ciegos claman al Señor por misericordia. También estos hebraísmos son para señalar también una característica de las personas. Hebraísmos de filiación es para señalar una característica. El modismo de filiación es la expresión que describe una persona como hijo de algo o de alguien, cuando es propósito de indicar una de varias relaciones entre los dos. Estas relaciones pueden ser físicas, morales o espirituales, pero no literalmente. Por ejemplo, tenemos al hijo de perdición, a los hijos de Abraham. Vosotros, hijos de Abraham, sois también hijos de vuestro padre el diablo, también lo menciona de esa manera, y también menciona como hijos de Dios. Los hebraísmos de tiempo, con relación al tiempo. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El texto está planteando aquí una dificultad, ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3. Pero los judíos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era equivalente a la totalidad. Un comentarista cita del Talmud de Jerusalén los dichos de 2 rabinos. Un día y una noche hacen una oná, y una parte de la oná es como toda ella. La comprensión de este modismo resuelve el problema relativo al tiempo que Jesús permaneció en el sepulcro. También encontramos el término Talmud del hebreo lamad, que significa enseñanza, doctrina. Es una vasta recopilación de tradiciones, normas y doctrinas judías, de las que una gran cantidad son ajenas a la letra y al espíritu del Antiguo Testamento. Expresiones muy comunes de los hebreos que hace comparaciones por medio de negaciones. Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Aquí encontramos la comparación entre trabajar no por la comida que perece. Esto es para resaltar
una verdad por medio de una expresión negativa. Trabajad no por la comida que perece, no por lo perecedero, sino por la comida que a vida eterna permanece, haciendo una comparación de negación. Lo que Jesús quiere hacernos entender es que nuestro énfasis, nuestro esfuerzo tiene que estar en trabajar para el reino de los cielos y que no pongamos en primer lugar nuestro afán en el trabajo para obtener cosas materiales. El trabajo entonces lo podemos dejar a un lado y ser irresponsables en ninguna manera. Si nosotros adquirimos un compromiso, no podemos decir, mire, estaba orando, por eso no le terminé su trabajo. Eso es irresponsabilidad. Sí, es importante nuestro trabajo porque podemos honrar al Señor. Dice la Escritura que nosotros debemos trabajar como para el Señor. Es decir, que mi trabajo, independientemente de donde yo esté, si estoy en una caja, estoy en un banco, estoy en una oficina, ahí debo dar testimonio. No me voy a pasar todo el día platicando con mi compañera de trabajo, no me voy a pasar comiendo porque no me han contratado para llegar a comer. Se supone que yo debo de hacerlo antes de llegar a mi trabajo, a no ser que se le permite y que tenga una hora de receso. Pero a lo contrario, la Escritura nos enseña que lo que quiere hacernos entender que nuestro énfasis debe ser trabajar para el reino de los cielos y que no pongamos en primer lugar nuestra afán. Por ejemplo, podemos decir, mire, yo tengo que salir fuera de mi lugar de trabajo y tengo que andar en la calle, no puedo estar orando, hermano. ¿Cómo no? Porque ahí donde vamos conduciendo, ahí donde vamos al lugar de trabajo, ahí podemos ir orando. No necesitamos estar de rodillas para poder estar orando, para poder estar intercediendo por otras personas. Entonces, sí podemos trabajar para el reino de Dios y sí podemos trabajar para cumplir o para suplir nuestras necesidades. Pero Jesús nos hace énfasis en trabajar para el reino y no pongamos el afán en primer lugar para obtener cosas materiales y no nos olvidemos de Dios. Lo cual no quiere decir que no trabajemos para comer, si debemos de llevar sustento, veamos algunos pasajes, pues hay diversos pasajes que lo confirman. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ahí donde nos tardamos media hora para secarnos el cabello, esa media hora podemos estar orando, Señor, Padre, seca toda obra carnal que pueda haber en mi vida. Podemos estar intercediendo perfectamente. Ahí donde estamos cocinando, podemos hacerlo también. Pero el énfasis que nos quiere extender Jesús a través de su palabra es que no descuidemos una cosa por atender la otra. Pedro no prohíbe el uso de adornos o de joyas. Lo que él quiere resaltar es que no demos tanto énfasis al externo, sino que nos ocupemos más del interior. Yo pregunto, ¿alguna dama, alguna mujer, alguna joven se acuesta sin quitarse el maquillaje? Desde luego que no, porque se ha vuelto parte de sus rituales. Y primero me voy a echar una crema limpiadora y me voy a echar agua micelar y los diferentes elementos que utilicemos. Pero nos hemos acostado sin poder doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios. Entonces ahí es donde la Escritura nos habla y nos hace énfasis de que no nos preocupemos tanto por esas cosas como también por el reino de Dios. 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas. Está enfatizando que la mujer cristiana debe de preocuparse más por vivir la vida piadosa cristiana que por vestirse ostentosamente. No quiere decir tampoco que va a andar mechuda, que va a andar sin arreglarse, sino por el contrario, no descuidar una cosa y no dejar a un lado la vida espiritual. Los métodos de estudio. Existen diversos métodos de estudio de la Biblia que nosotros debemos de tomar en cuenta. Estos métodos pueden ser personales. Cada quien puede estudiar de la manera que le place. Por ejemplo, yo he visto personas que están estudiando y están con audífonos. Yo no puedo usar audífonos, me duelen los oídos. Pueden estar estudiando y están viendo televisión, pueden estar estudiando y pueden estar escuchando música, pueden estar haciendo otras cosas. Los seres humanos tenemos diferentes formas de atención. Una atención pasiva, puede ser una atención activa, y habemos personas que nos cuesta un poquito concentrarnos. Esto debe ser práctico, esto debe ser de acuerdo a nuestro estilo de trabajo, a la forma como nos hemos acostumbrado,
estudiar. El objeto de estudiar la Escritura es para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. No se trata de que yo vaya a memorizarme tanto versículo como se pueda, sino para que yo pueda prepararme para toda buena obra, pero todo esto requiere un método. El método, el término método se deriva del griego métodos, que literalmente quiere decir vía o senda de tránsito. Los métodos solo nos indican una ruta a seguir, pero no son fines en sí. No se trata de que voy a adoptar un método y ahí estuvo. No, el propósito es que esa sea la ruta o tránsito, la ruta a seguir que me va a llevar a poder estudiar mejor la palabra y tener un mayor conocimiento. Método sintético. Esto de síntesis quiere decir una composición de un todo por la reunión de sus partes. Sintetizar en ver una cosa como un todo en forma compuesta, juntando todas sus partes. Es lo opuesto al análisis, porque este separa las partes. Si yo digo voy a hacer un análisis de tal cosa, empiezo a exegetar cada palabra, pero sintetizar es ver una cosa como un todo en forma compuesta. El método sintético deja el detalle y trata de captar una idea general de todo el libro. Digamos que esto es una vista panorámica. En el tiempo que yo estudiaba bachillerato, en el año 1993-95, llevaban una materia que se llamaba letras y en ese tiempo vendían los apuntes autobiográficos. Entonces, para no leer toda la obra, a veces andaba buscando los apuntes autobiográficos que en teoría eran el resumen, el síntesis de esa obra que me habían encomendado leer. Por supuesto que en el Señor no podemos hacer fraude y no podemos utilizar esos métodos, ¿verdad? Sin embargo, es importante poder estudiar en forma sistemática. Eso es lo que hace el explorador. Cuando sube a la cumbre de un cerro para conseguir luego una visión panorámica que le dé un panorama general de toda la región, es necesario que pueda elevarse. Con el estudio de la Biblia sucede lo mismo. Se comienza con una visión en conjunto antes de entrar en cada uno de los detalles. Una síntesis no la podemos tomar de la primera impresión. Yo no sé usted, pero a mí a veces me cuesta retener información y no solamente necesito leer una vez, necesito leer una segunda, una tercera, si es posible, una cuarta vez. Las lecturas que se efectúan en este método sintético son la primera lectura, y esto se refiere a leer todo el libro en forma rápida sin pensar en estudiarlo o aún así comprenderlo. Simplemente leerlo en forma continuada, sin interrupciones, hasta terminarlo. Esta primera lectura se descubre el tema general del libro, porque ya tenemos un panorama general de todo el libro. Pero viene la segunda lectura. En esta lectura se debe notar el tono del mensaje. En otras palabras, si el libro es polémico, es doctrinal, es de diversas naturalezas que puedan existir. Aquí en la segunda lectura es donde vemos el tono del mensaje. Es un libro, por ponerlo así, romántico, es un libro apocalíptico. Aquí nosotros podemos notar el tono del mensaje. Y una tercera lectura nos va a servir leerlo en forma exploratoria para poder descubrir el plan lógico del autor a través de su obra. En otras palabras, se debe sacar los párrafos y ponerles a esos párrafos los nombres. Y estos títulos del párrafo tienen tres características. Representan el contenido del párrafo, distinguen el párrafo de entre los demás, expresa la idea más importante del párrafo. Para hacerlos debemos usar palabras del texto y no deben ser más de 5 palabras. Debe ser breve y ayudar a recordar con facilidad el contenido del párrafo. Por ejemplo, si estoy leyendo con relación a un autor que vivía en tal parte, entonces yo puedo perfectamente ponerle asuntos biográficos, por ejemplo, por ponerle un título a ese párrafo. Los títulos de párrafo no son inspirados y al estudiar la Biblia nosotros no debemos encajonarnos. Si nosotros nos fijamos en la escritura, hay títulos a algunos párrafos, pero eso no nos debe delimitar. ¿Por qué razón? Porque se lo hizo una persona también que ya sabemos quién es, que no son inspirados, que se hicieron solamente como para una referencia, y al estudiar la Biblia nosotros no debemos de también encajonarnos en ese título del párrafo. Y viene una cuarta lectura en el método sintético. Y este se constituye un bosquejo del libro basado
en los párrafos descubiertos. De todos esos títulos que le pusimos al párrafo, ya podemos estructurar un bosquejo. Y al haber hecho esto, tendría una buena guía para poder ya analizar los detalles que nosotros estamos estudiando. Y es de esta manera como el método sintético, a través de la primera lectura, a través de la segunda lectura, la tercera para poder identificar los párrafos y la cuarta para poder constituir un bosquejo de libro basado en los párrafos descubiertos, nos van a permitir tener un panorama general de un libro que estemos estudiando de forma sistemática. Es así como finalizamos nuestra materia de hermenéutica y la próxima semana también estaremos viendo otro método para poder darle finalidad al estudio de la hermenéutica. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.